Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es de válidos y ejecuciones. Seguimos con esa interesante historia de Inglaterra, de esa época que va desde la época de los Tudor, los Stuart y todos esos personajes que les acompañaron y que les rodearon, y cómo nos van descubriendo la importancia del parlamentarismo, la importancia de la religión, y cómo acaba ya todo eso con una modernización definitiva, donde terminaré la narración en la dinastía Orange, que se instala también en Inglaterra. Bueno, yo suelo ir mirando cada vez que bajo por ahí, por estos paisajes del sur, suelo ir mirando los olivos, que ahora antes los olivos los labraban mucho, ahora no los labran, ahora les pasan una muela grande y les echan herbicidas porque consideran que es mejor que chupen la humedad y no tener que arrancar todos los matojos que salían. No, yo no sé si esta será una buena opción o mala, pero me imagino que todo lo que es la extensión agraria habrá estudiado por qué se hacen estas cosas y por qué no se hacen. Y a veces ves estos, cuando te paras en una gasolinera, por ejemplo, al lado de un olivar, ves esos campos tan esplanados, tan perfectos, que les ha pasado la muela pesada por encima, que dices, hay que ver qué aspecto más bonito tiene con este fondo marrón claro, marrón rojizo algunas veces, y otras los olivos tan ubérrimos, algunos tan antiguos. Tenéis que tener en cuenta que en la península tenemos olivos de más de 2000 años, que es increíble, pero los hay, y siguen dando aceitunas y se sigue produciendo de ellos aceites, sobre todo en la zona de por ahí de Montoro, de Montilla, toda esa parte cordobesa que fue y malagueña, pues tiene olivos muy antiguos. Y siempre me suelo sonreír porque un amigo mío siempre me pregunta a ver dónde están las víboras que inspiraban a Homero y a los pastores que tocaban bucólicamente la flauta debajo de un olivo mientras componían poesías y componían odas y todas esas cosas. Pero bueno, de la inspiración ya hablamos en un ratito más. Y claro, cuando uno anda por los olivares, pues pasan cosas. A mí no me pasan cosas, pero hace pocas semanas pues ha sucedido que un labrador que había comprado un terreno, podríamos decirlo, un terreno nuevo, pues fue con su tractor a hacerle a levantar lo que era la tierra, para hacer una especie de canal, para que en la cuesta que hacía su terreno, pues si llovía, pues se fuera el agua. Esto está pasando pasó en la localidad cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros, en una finca que se llama Finca de Cañavalquilla. Y bueno, estaba allí con el tractor, entonces os imagináis, metió la cuña del tractor por detrás, que es como si nos imagináramos un pico muy grande que está enganchado a un contrapeso. Entonces lo hincó, y la idea era ir arrastrándolo por la parte donde, digamos, hacía un poco de V el terreno, para poder drenar cuando lloviera, para que no se le quedara el agua estancada, pues hacerlo salir de esa parte y no encharcar su finca, sobre todo de cara a las épocas próximas, en
de cuando os estoy escribiendo, que será diciembre, enero, febrero, que es cuando se varea la oliva, cuando se hacen esas famosas peonadas de la oliva, que la gente piensa que están tocándose el sicomoro debajo de un Eden árbol. Pues no, la gente coge olivas, las varea y es una labor bastante dura. Como os digo, vuelvo al tractor, el señor está y de repente pues nota que la cuña, o sea, el arado ese que había metido para abrir la zanja, pues no pasa, no tira para adelante. Y no tira para adelante, y ve que a unos 30 o 40 centímetros por debajo había una piedra. Pues dije, pues habrá algún pedronco grande, voy a ver qué es, no será gran cosa, si puedo lo saco con el mismo tractor y si no ya veré lo que hago. Bueno, el caso empieza a desexcavar y lo que se encuentra allí es una leona ibera que estaba de costado, semienterrada en lo que eran esas tierras de labor, y de repente empieza a ver un morro, unos dientes, unas garras, y claro, enseguida llamó al Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, y dice, oye, que me acabo de encontrar aquí esto. Esencialmente los que tendrían que haber ido eran los de Patrimonio Arqueológico, los de Defensa, de Vigilancia, y creo que debe ser una unidad diferente, pero llamó a los que andaban, a los que entendían de campo, y dijeron, hombre, esto es un hallazgo único. Y cogieron y se lo han llevado al Museo Arqueológico de Córdoba, que es el antiguo palacio de los Páez de Castillejo, que es un sitio precioso, el Museo Arqueológico de Córdoba. Córdoba, como fue una ciudad importante dentro del Imperio Romano, pues tiene piezas muy interesantes. Y una va a ser cuando ya la restauren y la pongan en su hornacina y la pongan todo bien, la leona esta, capturada faenando entre los olivos, y ella a su vez capturando un animal porque está como mordiéndole en el cuello. Yo lo que se me asemeja es como si fuera una cabra o algo similar. Ya sabéis que los leones eran y los bichos y las bichas, porque a veces esos leones tenían una forma antropomorfa, a veces tenían cabeza de otro animal y eran muy sorprendentes. Eran unos animales muy como así digamos, muy presentes en todo lo que era su realidad cultural, ¿no? No sé si había muchos leones por aquí, por la península, pero desde luego alguna vez debían traer alguno de por ahí, de la parte de África, y les causaba gran estupor y gran aventura mental a los que veían en aquella época. Una pieza interesantísima, una pieza hecha aproximadamente hacia el siglo IV antes de Cristo, pero una muy buena pieza y que nos va a dar que va a dar mucha viveza a lo que es la realidad arqueológica íbera. Están con el gran proyecto de hacer una especie de museo nacional de todo este arte en Jaén, llevando las distintas piezas, pero bueno, ahí ya se ha cruzado lo que es no voy a decir la política, porque más que política es la institucionalidad, que es que una parte del museo ibero que se ha creado pues es de la Junta de Andalucía, la otra parte es del Ministerio de Cultura, y ahí hay un lío y una faena terrible. Y es un sitio donde se iban a exponer, o donde tienen en proyecto exponerse más de 3.000 obras, lo que le convertiría en un museo excepcional, porque Jaén es de los sitios, Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, hay un triángulo ahí que hay gran cantidad de piezas de esta época. Y bueno, pues tenemos que volver necesariamente a lo que son nuestras historias, a lo que son nuestras inspiraciones, que os había dejado allí con los griegos perseguidos por las víboras debajo de los olivos, y por eso he buscado una pieza para que nos de George Marston, que es Las ninfas y los pastores danzando, que es de la época de la que estamos hablando,
a 5 voces. Hoy no, es una pieza que me ha gustado mucho y que os la pongo para que también disfrutéis antes de entrar en un tema de válidos y de ejecuciones. Ya veis qué belleza y qué relajación nos da la inspiración de las ninfas y los pastores danzando. Y volvemos a nuestra historia. Bueno, estábamos con el rey peleándose, el rey Carlos I peleándose con el Parlamento y ya dando la orden de que durante 11 años intentó prescindir del Parlamento, no lo convocaba, pero claro, el país tenía que seguir subsistiendo. Y para que ya no dependiera de las subvenciones parlamentarias, ahora hizo las paces tanto con Francia como con España. Antes era, yo me meto en líos y que el Parlamento me suministre dinero y ahora dice, bueno, pues ahora que ya el Parlamento no le puede sacar más dinero, ahora viene la paz. Y aunque la deuda real en ese momento debía ascender a más de 1 millón de libras, que de las de entonces debía ser muchísimo, los ingresos de los derechos de aduana en todo lo que era el momento de expansión del comercio y la exactitud de las cotas tradicionales de la corona que se combinaban para producir unos ingresos que solo eran muy grandes cuando había paz. Cuando había guerra se gastaban todo, pero al haber paz, pues todo lo que era el comercio, sobre todo el comercio exterior, le aportaban pingües beneficios al monarca. El rey también trató de economizar en los gastos de su hogar. Para pagar a la Royal Navy, a la Marina Real, se cobró el llamado dinero de los buques, primero en 1634 en los puertos y más tarde en las ciudades del interior también. Ya me dirás, una ciudad donde atracaba un barco, pues le podían cobrar un impuesto para la Royal Navy, pero cuando estabas a 15 kilómetros del interior, pues nada, aquí contribuimos a la armada todos. En la demanda de dinero de los barcos
despertó una resistencia generalizada ya en 1638, a pesar de que la mayoría de los jueces del Tribunal de Hacienda encontraron en un solo caso una prueba de que el gravamen fuese legal, porque siempre decían que no podían imponer ese impuesto a los que no eran exactamente comerciantes directos que estibaban o descargaban en puerto. Estos fueron los años más felices de la vida de Carlos. Al principio él y Henrietta María no habían sido felices, y en julio de 1626 ordenó de repente a todos sus séquitos franceses que dejaran Whitehall. Whitehall es la parte donde estaba el palacio. Whitehall, la parte de atrás, es la que da a Embankment, del cual os cuento las historias de las farolas y de la hoja de Cleopatra. Pues estamos moviéndonos ahí en esa zona, muy cerquita de lo que es el palacio, la abadía de Westminster, y de lo que es el Parlamento británico de Westminster. A medio camino esa Whitehall en lo que es la subida desde el Parlamento británico a Trafalgar Square. Bien, después de la muerte de Buckingham, se reenamoró, por decirlo, de su esposa, y llegó a valorar mucho su consejo. A veces pasan que parejas que están mal al principio, luego no se sabe por qué salta la chispa y se reencuentran en un amor casi perfecto. Sobre todo en estos casos en que el amor no existía, sino que había una imposición de generar unos herederos para mantener una monarquía. Y aunque el rey se consideraba responsable de sus acciones, no a su pueblo o parlamento, sino todo por lo que era la gracia de Dios, por ese derecho divino de los reyes, reconoció que tenía que tener un deber hacia sus súbditos, que tendría que ser un padre que les diera se hablaba, traducido del inglés, una lactancia indulgente, eso de mamar de los flácidos pechos del monarca. Pues si a menudo era un indolente, a veces también tenía ráfagas de energía, y sobre todo cuando ordenaba reformas administrativas, que entonces no le temblaba el pulso. Entonces, el reinado durante esos años, que prescindió en una prosperidad hasta el año 1639, que vivió sin estar sujeto al Parlamento, al haber una bonanza económica, pues bueno, más o menos se gozó el reino de una prosperidad. Perdón. En general, todo va bien hasta que empieza una guerra contra los escoceses. Los primeros Stuarts habían descuidado Escocia. Al comienzo de su reinado, Carlos pues enajenó toda la nobleza escocesa mediante un acto de revocación, por la cual las tierras reclamadas por la corona o por la Iglesia estaban sujetas a confiscación. Y esta decisión en el año 1637 de imponer a su reino del norte la nueva liturgia anglicana, basada en el libro inglés de la oración común, aunque aprobado por los obispos escoceses y que todavía se sigue empleando en toda la Iglesia reformada de origen anglicano, episcopal, presbiteriana de Escocia y anglicana, pues se encontró con una resistencia ya organizada. Cuando muchos escoceses firmaron un pacto nacional para defender su religión presbiteriana, el rey decidió hacer cumplir la política eclesiástica con la espada, y fue superado por un ejército de convenios que habían organizado los escoceses, que estos estaban bien organizados y le estaban esperando. Y para cuando llegó a York en marzo de 1639, la primera de las llamadas guerras episcopales ya estaba perdida. Una tregua fue firmada en Werwick-upon-Tyne el 18 de junio para parar lo que era la guerra con Escocia. Por consejo de los dos hombres que habían reemplazado a Buckingham como asesores más cercanos al rey, que eran William Lobth, arzobispo de Canterbury, y el conde de Stafford, suave el diputado de Irlanda, Carlos convocó un parlamento que ya finalmente se reunió en abril de 1640.
más tarde conocido como Parlamento Corto, con el fin de recaudar dinero para la guerra contra Escocia. La Cámara insistió primero en discutir las quejas contra el gobierno y se mostró opuesta a una renovación de la guerra. Así que el 5 de mayo el rey disolvió nuevamente el Parlamento y la recolección del dinero de los barcos continuó, y también la guerra contra Escocia. Un ejército escocés cruzó la frontera en agosto y las tropas del rey entraron en pánico ante un ataque muy fuerte de artillería en la ciudad de Newbron. El rey, profundamente perturbado por su segunda derrota, convocó un consejo sobre el que convocó a otro parlamento, el Parlamento Largo, que se reunió ya en Westminster en noviembre del año 1640. La nueva Cámara de los Comunes demostró ser tan poco cooperativa como la anterior. Condenó las acciones de Carlos e hizo preparativos para acusar a Stafford y a otros ministros de alta traición. El rey adoptó una actitud conciliadora, aceptó la ley trienal que garantizaba la reunión del Parlamento una vez por lo menos cada 3 años, pero expresó su determinación de salvar a Stafford, a quien prometió protección. Stafford era su valido, de ahí el título de validos y ejecuciones. Y no tuvo éxito en esto. Stafford fue decapitado en mayo de 1641. Thomas Wentworth, que fue el primer conde de Stafford, barón de Wentworth y de Hornhouse, la lista de títulos es interminable, había nacido en Londres en 1593 y muere en Londres también en el año 1641, y fue el asesor principal del rey Carlos I de Inglaterra. Su intento de consolidar el poder soberano del rey le llevó a la desaprobación y a la ejecución finalmente por parte del Parlamento, que se negaba a que le mandaran 2 cabezas, por una parte el rey y por otra parte el valido. Bueno, Wentworth representó a Yorkshire en 2 parlamentos. Él sabía lo que era la vida parlamentaria entre 1614 y 1621, y junto con otros críticos de la corte se le impidió que se sentara en el Parlamento en 1626, y más tarde se negó a suscribir el préstamo forzado, que era un impuesto para pagar a Inglaterra, y estuvo un tiempo incluso apresado. El regreso de Wentworth al servicio de la corte quedó patente pronto después de su vehemente oposición a él en el Parlamento, que sorprendió incluso a algunos de sus amigos más cercanos. Y su conducta fue sin duda una parte inspirada en su ambición personal, aunque tenía razones lógicas para su cambio de postura al frente, ya que en el verano del año 1628 el rey abandonó gradualmente la guerra. En el consejo privado, Wentworth parece haber defendido el gobierno paternalista que distinguió en los primeros años el gobierno personal del rey, una supervisión más estrecha de los jueces sobre la paz y una aplicación o planificación, podríamos decir, más eficaz de las leyes contra las medidas que estaban teniendo que ser aplicadas para hacer frente a la hambruna. Y como señor presidente del norte, sofocó todo desafío de autoridad y se ganó muchos enemigos por su insistencia en el honor que se le debía como representante del rey. Pero su administración en general era, hasta cierto punto, pues podríamos decirlo, mínimamente justa. El rey, mientras tanto, lo había nombrado Lord Diputado de Irlanda, accediendo a su cargo en verano de 1633, e inmediatamente se fijó en él para consolidar la autoridad real, para romper el poder de una camarilla dominante de los nuevos ingleses, terratenientes, y extender el asentamiento colonial inglés en Irlanda, mejorar los métodos de agricultura. Bueno, todo esto le hicieron a Wentworth continuar
con una administración efectiva y firme en Irlanda hasta el año 1639, cuando fue llevado a Inglaterra por el rey Carlos. El rey Carlos necesitaba asesoramiento y apoyo para manejar una revuelta escocesa precipitada por un intento mal concebido de imponer el episcopado a los escoceses. Wentworth fue nombrado entonces conde de Stafford en el año 1640 y se esperaba que resolviera la crisis. Pero su política de hacer la guerra en Escocia resultó desastrosa, tanto para él como para el rey. El Parlamento inglés, llamado especialmente a votar por la guerra, resultó ser recalcitrante y enfrentarse en todo momento al rey y a él. Y Stafford, al mando del ejército inglés, no impidió que los escoceses invadieran los condados del norte. El rey, ya incapaz de pagar con sus propias tropas o de comprar a los escoceses, se vio obligado por la acción conjunta inglesa y escocesa a convocar un nuevo parlamento en noviembre de 1640. Stafford fue el principal objetivo del ataque de ambas naciones, de los ingleses porque había desobedecido al Parlamento y de los escoceses porque le acusaban de ser la causa belli, de ser el represor y el ejecutor de cientos y de miles de escoceses. Y se le aconsejó que abandonara el país. Pero el rey confió en su ayuda y le aseguró que no debía sufrir por su vida ni por su fortuna. Detenido y enfermo, llegó a Westminster el 10 de noviembre con la intención de acusar a los opositores del rey en el Parlamento por una correspondencia traicionera que tenían con los escoceses. Pero el líder de los comunes, John Prynne, actuó primero con el impeachment contra Stafford antes de que pudiera tomar asiento en la Cámara de los Lores. Su juicio comenzó en marzo de 1641. La acusación básica era la de subvertir las leyes y fue apoyado por su cargo que había ofrecido para atraer al ejército irlandés para someter a los oponentes del rey de Inglaterra. Y los cargos más detallados resistieron en su administración en Irlanda y en la zona norte. Construyó su defensa con gran habilidad. Este era un gran parlamentario y lo enfocó en el punto como si pudiera ser absuelto. Pero tanto Prynne introdujo un proyecto de ley de logro, es decir, una condena sumaria a muerte, como un acto que podía dictar el Parlamento. Y los comunes la aprobaron por una amplia mayoría. Los señores, intimidados por los disturbios populares, también la aprobaron, pero por una mayoría mucho menor. Las leyes que aprobaban los comunes, a ver si es que esto igual no lo estoy explicando bien, tenían que pasar luego por los lores. Normalmente ahora eso se hace, pero es prácticamente imposible que una ley que apruebe el Parlamento británico, las Cortes, que son más de representación leal, la echen abajo. A veces en el Parlamento británico hay ciertos lores que hay cosas que se hacen que las discuten y sañudamente, pero no es lo normal. O sea, la Cámara de los Lores se abre, pero es más una Cámara de representación que de legislación. No se puede hacer ni una relectura ni grandes cambios en las leyes. ¿Qué pasaba? Que los comunes dijeron, aquí el que ejecuta es el rey, ahora nos pide a nosotros responsabilidades, pues vamos a hacer una ley que el Parlamento pueda ordenar ejecuciones. Y claro, los comunes eso lo aprobaron enseguida, por amplia mayoría. Los lores dijeron, aquí que menuda patata caliente que nos presentan los hermanos del otro lado del Palacio de Westminster. Pues nada, vamos a aprobarlo con una mayoría menor, pero ya estaba abierto el paso que el Parlamento pudiera ejecutar, pudiera justiciar, que sería la palabra clara. Una turba muy furiosa se situó alrededor del Palacio de Whitehall, a escasos 700 metros de lo que era el Parlamento, y Stafford escribió al rey ya liberándolo de su promesa de protección. Y Carlos, ya temeroso por la seguridad de la reina,
dio su consentimiento al proyecto de ley y Stafford fue llevado al cadalso el 12 de mayo de 1641 en presencia de una inmensa y jubilosa multitud. Y en su último discurso profesó una vez más su fe en la prosperidad conjunta e individual del rey y de su pueblo, por el cual, según él decía, siempre había estado trabajando. Sigue siendo una figura enigmática en la historia inglesa, ambicioso, codicioso por el poder y la riqueza, a veces despiadado, otras veces entendido como deshonesto, pero con una visión de un gobierno autoritario, hasta cierto punto benévolo, porque claro, es que los válidos se acababan convirtiendo de alguna manera en dictadores, que eran los que el rey ya era de por sí un soberano impositivo, y lo que hacían estos pues era afianzar al rey, pero afianzarse también ellos. Carlos I, como os digo, se vio obligado a aceptar la medida por el cual el Parlamento existente ya no podía ser disuelto por su propio consentimiento. El rey ya no, quien se tenía que para poder disolverse era el Parlamento el que tenía que disolverse. Ya no podía disolverlo el rey. Y también aceptó proyectos de ley declarando ilegal el dinero de los buques y otras medidas fiscales arbitrarias, y en general se condenaba de una manera clara y explícita lo que había sido el gobierno durante los últimos 11 años, donde había estado el valido Buckingham y el segundo que fue posteriormente ejecutado. Y aceptó el establecimiento completo del presbiterianismo en el Reino del Norte y permitió que las fincas escocesas se dieran no solo a lo que era parte de las autoridades eclesiásticas, sino a funcionarios reales que eran escoceses, pero que eran ingleses, pero que ya estaban siendo una realidad en Escocia. Mientras tanto, el Parlamento volvió a reunirse en Londres después de un receso, y el 22 de noviembre del año 1641 los comunes aprobaron por 159 a 158 votos la gran revocación al rey, estableciendo todo lo mal que había hecho desde su llegada al trono. Y al mismo tiempo estaba llegando una noticia de una rebelión en Irlanda, y los líderes de los comunes, temiendo que algún ejército levantado para reprimir la rebelión inglesa podía ser utilizado contra ellos, planearon obtener también un control absoluto sobre el ejército, forzando al rey un proyecto de milicia por la cual quien tenía que elevar a la leva o la tropa tenía que ser una convocatoria de leva o de acantonamiento que la levantara el Parlamento británico. Ya veis que poco a poco el Parlamento se va haciendo, ante el desastre de gestión de muchos reyes y de muchos válidos, se va haciendo con el poder en un reino que nos llevará a un parlamentarismo moderno. Y hasta aquí de válidos y de ejecuciones. En Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de haberos acercado un espacio de la historia.